Muchas gracias. Es un placer contar con este acto y con nuestra presencia en este movimiento de lucha contra la extrema derecha, el fascismo, el racismo y la xenofobia, que es nuestras señas de identidad como Asociación Catalana de Personas Represaliadas Expresas del Franquismo, represaliadas políticas y sociales del franquismo. Aquí me acompaña Montse Torras y yo mismo en representación de nuestra asociación. Yo pertenezco, y Montse y los muchos compañeros de nuestra asociación, a lo que llamamos, y es un acrónimo, Generación Top. Pero no porque seamos top en inglés, sino porque nos definimos como generación del Tribunal de Orden Público, porque somos la última generación activa del antifranquismo, que vivimos el fascismo, vivimos la represión directamente y luchamos contra el fascismo, y por eso queremos dar en valor nuestro testimonio, porque estamos en la sociedad, estamos presentes, sabemos lo que fue el franquismo, lo vivimos, lo sufrimos, y por lo tanto queremos traspasar a las nuestras nuevas generaciones lo que ello significó, y también para tener presente que cronológicamente el fascismo en España no está tan lejano, es muy próximo, y es una de las dictaduras más largas, desde luego, de Europa occidental, seguro. Y, pues bueno, nuestros delitos, entonces, por eso luchamos directamente, no contra la ultraderecha, sino directamente contra el fascismo. Nuestros delitos eran lo que ahora son derechos, y además derechos constitucionales. Digamos, esto es el primer mensaje que tratamos de explicar a las nuevas generaciones. Escuchar lo que significa el fascismo. O sea, que había un tribunal especial que lo que hacía era condenar el derecho de asociación, el derecho de sindicación, el derecho de propaganda. Todo esto eran delitos. Y muchos compañeros y compañeras de mi generación, activistas antifranquistas, pues bueno, como en mi caso, acumulé 20 años de petición de prisión por estos delitos. Asociación, lo que ahora es un derecho. Y por lo tanto, creemos que es importante que esté claramente explicado y explícito lo que significa la involución, lo que pretende la extrema derecha, llevarnos al pasado, y por lo tanto hemos de defender el relato de lo que fue aquello, lo que fue el fascismo, la dictadura, sobre todo para los nostálgicos que pretenden reivindicarlo, y sobre todo por aquellas generaciones jóvenes que ven ahora el Vox y compañía como algo antisistema, cuando es intrínseco al sistema el fascismo, que hay que hablar de la base de clase del fascismo, que no es algo que, pues no soy historiador, pero sabéis, pues en Italia, en Alemania, y cómo las extremas derechas, por ejemplo, y los poderes económicos en Argentina están impulsando ahora un fascismo de nuevo tipo neoliberal, cuando el fascismo italiano era estatalista, por ejemplo. En fin, este es nuestro labor y nuestro testimonio, y yo como sindicalista, porque yo fui detenido, arrestado y torturado por luchar por un sindicalismo que no existía, que era prohibido, era ilegal. Y por lo tanto, mi deber como sindicalista, como defensor de la lucha sindical y de la libertad sindical, actualmente es también explicar a las nuevas generaciones de trabajadores en las empresas lo que fue su propio pasado y que sepan cuál es su propio pasado para luchar en el presente y de cara al futuro. Yo era trabajador de la SEAT. La SEAT es la empresa del automóvil, la más grande de España, todavía lo es hoy, y también donde se centraba el corazón de la represión del Estado franquista, porque tenía miedo de que era un bastión obrero que pudiera ser un bastión conflictivo y luchador y que generara un efecto contagio en el conjunto de la clase obrera. Pues bien, un mensaje a los jóvenes. En las peores condiciones se puede luchar contra el fascismo y contra la dictadura. No solo bajo la dictadura, sino también, como nos explican los testimonios de compañeros y compañeras que ya no están, que se organizaron y lucharon hasta en los campos de exterminio. O sea que no se puede, el mensaje, ahí no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer y siempre se ha de hacer. Y por lo tanto, hasta en las peores condiciones hemos de luchar por las libertades, por los derechos sociales, contra las dictaduras, contra el fascismo, y es lo que hicimos y que lo que se ha hecho en muchos países, algunos que consiguieron liberarse de esas ataduras del fascismo, pero que en nuestro caso
Bueno, fue difícil porque veníamos de una traumática guerra de España y una traumática posguerra que fue un genocidio político, porque a veces no se explica bien, y es que en España hubo un genocidio político y un trauma que todavía lo arrastramos, pero que nuestros padres vivieron en el silencio, que no explicaron lo que pasó por el terror y el miedo en que vivieron durante 40 años. Es otro elemento a explicar porque las cosas de que pasaron en España se entienden también desde esa óptica. Bueno, deciros que una de las actividades importantes que hacemos es ir a las fábricas, por ejemplo, yo voy a la SEAT, voy a las reuniones sindicales de los jóvenes, a la formación, para que conozcan de dónde vienen y que sepan que había unos precedentes que han conseguido unos avances, pero que esos avances, para consolidarlos, hay que seguir luchando. Y sobre todo el mensaje principal, no nos han regalado nada. Si vosotros no sois capaces de defender lo poco o lo mucho para avanzar, pues nos lo van a quitar. Y las democracias, las libertades, fueron resultados de una gran lucha hasta donde pudimos. Ahora son ellos los que han de continuar. Bien, y el papel de testimonio es lo que nos toca a nuestra generación. Muchas gracias.